6:05 de la tarde. Bueno, mira, vamos a hablar un poquitito, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Vamos a hablar justamente de esta cuestión, pero no del ejercicio en sí, sino obviamente de cómo nos conducimos, cómo manejamos la bici y cómo transitamos en esto de, obviamente, de preservar la vida, no tener ni provocar accidentes inclusive también. Bueno, vamos a hablar en este caso con Jessica Sarr, que es directora de accidentología del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Largo el título, pero la verdad que involucra mucha seguridad y está bueno eso también. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Casi me quedo sin aire. Es largo. Investigación accidentológica en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bueno, gracias por la invitación y bueno, por invitarnos a hablar de este tema de la bicicleta, sobre todo del uso de la bicicleta que está teniendo un auge muy grande en el país, por suerte. Sí. Y bueno, nada, y a disposición para contestar todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Sí, Jessica, ¿sabes qué te queríamos preguntar? Porque ustedes hicieron un estudio, ¿no? Un dossier de, no sé, creo que son 50 páginas, en la cual estuvieron haciendo una investigación en todo el país, ¿no? Sí, así es. Sí, hicimos una investigación. Primero, en principal, decir que el tema del uso de la bicicleta nos preocupa hace mucho tiempo de la agencia, empezar a entender justamente las características de su uso, pero todos sabemos que con la pandemia del COVID-19 se generaron cambios en lo que tiene que ver con la movilidad. Bueno, esto nosotros lo veníamos observando, vimos una especie de explosión en lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta, y si bien nosotros veníamos monitoreando usuarios de bicicleta, sobre todo la mortalidad en usuarios de bicicleta, esto nos generó hacer un estudio realmente mucho más abarcativo e integral con respecto a entender quiénes son los perfiles, o sea, quiénes son los usuarios de la bicicleta en el país, algunas cuestiones de género, de usos preferenciales y demás, entender un poquito a los usuarios de bicicleta, hablar de la bicicleta y utilizar el pretexto del estudio para comentar algunas cuestiones con respecto a cuáles son los beneficios que tiene el uso de la bicicleta, que vos bien mencionás que el punto quizás no es comentar eso, pero la realidad es que tiene muchos beneficios en lo que tiene que ver con la salud mental y física. Ya en el mundo se viene utilizando la bicicleta cada vez más. Esto tiene que ver con el cumplimiento de ciertos objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, en los cuales la Argentina, por supuesto que aboga por cumplir esos objetivos. Y uno de los objetivos tiene que ver con esto de generar ciudades más sustentables, más asequibles. El uso de la bicicleta, por supuesto, que colabora en todos estos objetivos. Pero claro, en ese sentido hicimos este estudio y realmente encontramos algunas cosas muy interesantes con respecto al perfil de usuarios de bicicleta. Como por ejemplo, ¿cuáles? A ver. Bueno, corroborar algunas tendencias que uno tiene pensadas al respecto en otros usuarios, por ejemplo, conductores de autos y de motos. Corroborar que en ese sentido tenemos más usuarios masculinos que femeninos, una tendencia que se está empezando a revertir, pero sí, de esta manera, conocer esos números nos alienta a nosotros a fomentar que cada vez sean más las mujeres que pueden empezar a utilizar la bicicleta. En ese sentido, fomentar, por ejemplo, infraestructuras más seguras, que sabemos que está comprobado en el mundo, que cuando uno genera, por ejemplo, las famosas ciclovías y bicisendas, genera una percepción de seguridad en los usuarios, y de esa manera vimos en otros países que las mujeres empiezan a tomar más confianza, empiezan a utilizar la bicicleta. Eso es muy favorable y empezamos a conocer un poquito esas cuestiones de perfil. Otra cuestión interesante de la bicicleta es que hoy por hoy quizás en nuestro país se utiliza más que nada con fines recreativos, utilizar fines de semana, y la verdad que toda esta tendencia global de empezar a usar la bicicleta no solo con fines recreativos, sino también para trayectos cotidianos, por ejemplo, que los chicos la empiecen a utilizar para ir al colegio, o por ejemplo utilizarla para ir al trabajo, claro, cada vez más. Bueno, y en ese sentido nos permite a nosotros entender cómo orientar también desde la política pública acciones para integrar cada vez más a los ciclistas en la red vial y que se sientan parte del entramado y considerarlos como un actor más de la vía. Claro. En definitiva, eso es lo que son. Claro, porque a través de la pandemia fue un impulso, ¿no? El salir con la bicicleta a la calle, incluso cuando se pidió que el transporte público sea solo para esenciales, muchos optaron por comprar una bicicleta, quien no la tenía, y empezar a usarla como un transporte para ir a trabajar, por ejemplo, una necesidad ya. Ahora, no es lo mismo tener una bici de uso recreativo, que salís a la plaza, donde das 1 o 2 vueltas, que ir a tu trabajo, donde transitas por avenidas. Digo, ¿estaba preparado el usuario argentino para salir como
a la calle como un conductor responsable en la bicicleta? Gracias, es una muy buena pregunta también para reflexionar un poco y hablar sobre nuestra cultura vial argentina. Por supuesto que este ciclista y el país ya viene monitoreando y ya se viene trabajando en integrar al ciclista. Hay algunas ciudades puntuales de la Argentina que vienen trabajando muy bien, Godoy Cruz en Mendoza, Rosario, bueno, la ciudad de Buenos Aires, que ya viene trabajando en la construcción de ciclovías, bicisendas, y viene trabajando en incentivar para que la gente utilice la bicicleta. Pero como bien vos decís, a partir de la pandemia hubo un auge en lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta. Muchas personas empezaron a usar la bicicleta y a optarla como modo de transporte personal. Claro. Algo que nosotros empezamos a ver con los datos es que empieza a pasar un poquito eso. La realidad es que lo que se está haciendo justamente es tratar de adaptar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, que ya se venía trabajando en eso, pero ahora con muchísimo más énfasis. Eso es una realidad que de verdad está pasando en muchas ciudades del país, que se está empezando a incrementar. De hecho, la Nación tiene un plan federal para usuarios no motorizados para empezar a cambiar la movilidad y empezar a adaptar la ciudad más a lo que tiene que ver con peatones y ciclistas, y no como es históricamente, que las ciudades están pensadas básicamente para los automovilistas. Esto es una realidad que de a poquito se está tratando de cambiar, y por supuesto que a partir de la pandemia genera muchísimo más un auge, pero también fomenta mucho más la construcción de estas ciudades pensadas para el ciclista. Sí. No, porque además al ciclista le cuesta bastante, creo que te referís a eso, convivir con un colectivo que se te encima, por ejemplo, o con algún otro automovilista que la verdad que no respeta el tema del ciclista, es porque no está tan incorporado, ¿no? Digamos, me parece que de a poco vamos a ir a convivir. Sí, lo decís perfecto. Creo que ese es el término que nosotros utilizamos también desde la agencia, y cuando hacemos los estudios analizamos lo que tiene que ver con la incorporación y la convivencia de distintos tipos de usuarios. Pensemos que históricamente las ciudades están pensadas más para el automovilista, los vehículos de gran porte, para decirlo en criollo, de vehículos de muchos kilos. Claro. Y cuando estos vehículos interactúan con un usuario o con un peatón, ¿no? Pasa lo mismo, con un usuario de bicicleta, en esa interacción. Sí. No, te escuchamos, te escuchamos. Entonces, me parece que lo que vos decís es clave, tiene que ver con justamente trabajar de a poquito en incorporarlo al ciclista en este entramado vial en el cual todos tenemos que ser parte, ¿no? El automovilista, el peatón, el motociclista. El camino y el desafío es la integración plena del ciclista al entramado vial. ¿Sí? Que no es fácil, es un desafío, por esto que hablamos, históricamente las ciudades están pensadas de otro enfoque, pero todo tiende hacia eso. Por eso se está tratando de construir kilómetros de ciclovía, hay muchas ciudades que ya empezaron este plan, y la realidad es que esto no es que es un eslogan, uno escucha construimos kilómetros de ciclovía, es una realidad que está sucediendo porque cada vez tenemos más ciclistas, y la idea, para favorecer también a un desarrollo sostenible global, es que esto suceda. Que el ciclista se puede integrar de manera segura. Claro, es eso, ni siquiera es un tema de comodidad, es seguridad. Porque quien salió a la ciudad a andar en bicicleta sabe que es muy difícil estar entre los autos. En cambio, cuando tenés una ciclovía, todo es mucho más fácil. Lo que me parece a mí que a veces hay un abuso también de quien anda en bicicleta, lo veo yo, por ejemplo, porque soy las dos cosas, manejo un auto y también ando mucho en bicicleta. El tema de cruzar los semáforos en rojo, hay como un abuso también de voy en una bici, si choco a alguien no lo lastimo de la misma manera que si conduzco un auto, y no respetan algunas normas. Sí, nosotros, a ver, ¿cómo te puedo...? Siempre está claro que en una escala, por supuesto que los vehículos de mayor porte, llámese un transporte de carga, un colectivo o yendo a un automóvil, en lo que tiene que ver con un impacto en un siniestro van a tener una mayor responsabilidad, pero porque pueden generar mayor lesión. Seguro. ¿Sí? No es lo mismo un automovilista que se le arrima a un ciclista y lo atropella, que va a generar obviamente quizá la mortalidad o una lesión grave en el ciclista, que al contrario. Entonces uno en la escala siempre dice que el peatón y el ciclista son usuarios vulnerables, están más expuestos ante lesiones graves, pero eso no quiere decir que esto exima de responsabilidad. Quiero ser clara con esto, digamos, todos somos parte del entramado, y en ese sentido hay que ser claro que las normas las tenemos que cumplir todos, nosotros también. Por supuesto. Todos los usuarios debemos cumplir todas las normas. Es muy importante que también el ciclista no se sienta eximido
¿no? Por esta cuestión de que a veces puede pasar el semáforo en rojo, porque no es lo mismo que un No, automóvil. claro, ir La con realidad es que casco, Pero todo. claro. Porque es donde Exacto. terminan sucediendo los accidentes, en definitiva. Claramente, si bien es verdad que un automóvil tiene mayor responsabilidad, quiero insistir que si un automóvil va a mucha velocidad y atropella a un ciclista, bueno, en ese sentido el automóvil tiene mucha responsabilidad. Por eso es muy importante que cuando se interactúan con ciclistas, esto es una idea que se piensa, es reducir la velocidad del vehículo, que los vehículos reduzcan la velocidad cuando van en interacción con otros usuarios, ¿no? Además, O sea, además ciclistas, peatones. en la calle tiene prioridad el peatón y también el Exacto. ciclista. Claro. Salvo que el ciclista venga a mitad de cuadra. Bueno, ahí aplicará los frenos, pero digamos... Ahí estaba viendo y haciendo un repaso del dossier que han enviado ustedes y hablan justamente de la comparativa con el mundo, ¿no? La página 14 y demás, en adelante. Hablan de la comparativa con el mundo, hablan de Estados Unidos, hacen mención ustedes a Holanda, ¿no? Ámsterdam y Utrecht, que son las dos ciudades más importantes, ¿no es cierto?, para en materia de uso de bicicleta. Sí, sí, claramente que uno pone, a ver, cuando uno empieza a compararse con el mundo, y esto está bueno hacerlo también desde la investigación para ver, bueno, cuál es nuestro faro y hacia dónde vamos. Está claro que en el mundo todo está tendiendo a generar ciudades donde el ciclista tiene... Bueno, Holanda, si vamos a hablar de Holanda, es como el ícono, digamos, Claro, por eso. prácticamente son dueños los ciclistas. Ahí no, es que ahí es muy interesante lo que mencionás porque ahí es donde se invierte, ¿no? Ahí es como que el usuario de bicicleta logró como dominar el espacio. Todavía lo que nos falta un poco en Argentina es que por eso hay algo que se llama masa crítica, que es un concepto que a poquito se está empezando como a poner sobre la mesa, que es el ciclista va ganando espacio. Ustedes lo habrán visto, ¿no? Cuando van todos los ciclistas juntos. Sí. Bueno, eso es masa crítica. A poquito el concepto es empezar a ganar espacio. Que Sí, bueno, pero a ver, yo diferencio una cosa. Cuando van en un pelotón y respetan los semáforos, Claro. yo los he visto, no sé si serán los de masa crítica o un pelotón de gente que se juntó, en la avenida Juan B. Justo, te lo digo, a las 10 de la noche, cruzando todos los semáforos de la avenida Juan B. Justo en rojo. Salvo el de cuando van a cruzar la avenida Corrientes, Claro. y claro, es una avenida que ahí te vienen como tromba. Pero digo, eso de masa crítica, viste que a veces, Jessica, y ha habido hace algunos años grandes problemas con los automovilistas, no crear el enfrentamiento, porque locos hay en todos lados, ¿no es cierto? De un lado y del otro, ¿no? Sí, sí, a ver, el mensaje es claro, la norma es para cumplirla para todos. Y a eso también tenemos que ser, eso quiero ser muy clara porque lo que uno ve analizando hace muchos años lo que tiene que ver con la cultura argentina, argentina, pero también podríamos decir la cultura argentina porque tiene relación, es como esta cuestión de la culpa es del otro, el enfrentamiento entre usuarios, el auto le echa la culpa al de la bici, el de la bici dice que el otro no lo vio, con los motociclistas pasa algo parecido, el peatón dice que el auto no lo deja pasar. Digo, como vivimos en una cultura que tendemos a, parece que estar en guerra, digamos, los mensajes son claros, las normas viales son para cumplir por igual para todos los usuarios, en eso comparto, el mensaje siempre es de cumplimiento en lo que tiene que ver con lo normativo, pero esto es más que cumplimiento normativo. Por supuesto. Yo apunto a que esto es algo histórico que hay que cambiarlo, se está tratando de integrar a un usuario que históricamente no estuvo pensado para ser integrado en esa manera. Tal cual. Por eso se tienen que hacer todos los esfuerzos ahí. Vos andás en Lo bici, vial ¿no? es lo principal. Vos Sí, vas a... absolutamente. ¿Sí? Me imagino, porque si vos sos justamente la directora de accidentología y vas por la calle, las cosas que te debes morder la lengua para no decir de todo, ¿no? Es difícil. Bueno, pasa que uno es persona también. No, te voy a decir claro, una que obvio. otra vez vos decís que yo estoy con la bici y también uno se dice, y pasa que hay que hacer como una reflexión consciente permanentemente porque todos vivimos en una sociedad, estás inmerso y a veces no pensás y decís, Tal bueno, cual. yo podría pasar en rojo, ¿no? Porque digo, no hay nadie. Sí. Pero uno ahí es donde vos empezás a reflexionar y decís, yo antes quizás lo hacía, o ese tipo de cuestiones donde ahora vos sabés que hay cuestiones que, no quiero decir que están bien o mal, porque está en la ley. Acá hay cuestiones que tienen que ver con cuidar la vida, eso tiene que ver con esto, es cuidar la vida. Jessica, muchísimas gracias. Gracias y buen trabajo que han hecho, inclusive también en este dossier, que es muy interesante también, que en parte lo has resumido en esta entrevista. Gracias, Jessica. No, gracias a ustedes por darnos este espacio y por poder hablar de estas cuestiones y sobre todo el uso de la bicicleta y invitamos a todos para
bueno, andar en bicicleta y también conocer todas nuestras investigaciones, informes que están publicados en nuestra página web del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así que muchas gracias. ¿Cómo es la página? A ver, decinos cómo es la página, a ver. La página es en Seguridad Vial, la pueden buscar como Seguridad Vial de Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ponen en el buscador Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el buscador, entran a la página de la Agencia Nacional y ahí van a poder conocer toda la actividad de la Agencia Nacional, entre ellas las del Observatorio Vial, donde van a poder encontrar un montón de información, anuarios estadísticos, información relevante y demás, que sea de interés para cualquier persona interesada en la temática. Excelente, excelente. Bueno, gracias. A ustedes. Feliz día del Mundial de la Bicicleta también. Chao, Jessica. Bueno, Jessica Sá, directora de accidentología del observatorio. ¿Vos tenés bici? ¿Sabes que no? No. No, mis hijas y mi esposa sí tienen. ¿Y no tenés? Yo no compré todavía. Ah. Pero a veces uso la de mi mujer. Claro, pero digo, para salir de todos juntos. Familia, estamos en eso. Pero como tengo poco tiempo, Lindo. viste, tampoco tenerla para no usarla. Pero fin, ¿Eh? es linda. Sí, a mí me encanta. experiencia. A mí sí me encanta. Una Yo- canastita, no. llevar fruta, sándwich. No, yo no duro. Yo paro para comer. Se queda en la puerta, Va, sale ande, de la casa, se picnic. estaciona ahí. salgo de casa en la esquina, ya me paré, puse la pata de la bici, me senté en el cordón, pan salame, entro. Es para... Lo único que no comparto de la bicisenda es el doble sentido. Ah, Para sí. mí tiene que acompañar el Es que si sentido no de tendrían los que autos. crear más. Sí, Es bueno, complicado. Pero es es la idea. peligroso. Sí, Te sí. aparecen de todos lados. ¿sabes? Bueno, hay que tener cuidado. No, sí, uno va con cuidado, pero me parece... No, a otros que no van con cuidado. Bueno, por eso pasan los accidentes, de Exacto. los dos lados. Entre los ciclistas también. Bueno, André, vamos a hablar un poquitito de...